Bueno, pues yo les voy a dar las cifras de producción y de exportación en el país. Quiero anunciarles que la producción en México en el primer trimestre del año y la exportación en México en el primer trimestre del año alcanzaron cifras récord históricas, nunca antes vistas. México alcanzó la producción en los primeros 3 meses del año de 992.383 unidades, 3% más de lo que lo hicimos el año pasado. De la misma manera, logramos alcanzar una exportación 2.1% por encima del año pasado para ubicarla, como dije ya, en un número histórico, nunca antes visto en nuestro país. Por cierto, la cifra de exportación del mes de marzo es la más alta para un mes de marzo en este 2019, con 323,000 unidades, 2% arriba de lo que exportamos el mes de marzo del año pasado, y la producción alcanzó un nivel de 346,873 unidades, 4.8% más que lo hicimos en marzo pasado. La producción, como dije, ha alcanzado niveles muy importantes. No podemos dejar de mencionar el tema de la Semana Santa. Vamos a ver en abril cómo afecta el hecho de que la Semana Santa cae en el 2019 y que la Semana Santa en el 2018 cayó en marzo. A mí me parece, y lo hemos dicho en años pasados, que este bimestre de marzo y abril hay que verlo junto, por el tema de que la Semana Santa cae el año pasado en un mes, en el mes de marzo, y en este año la Semana Santa caerá en el mes de abril. Las exportaciones, como sabemos, se dirigen principalmente al mercado de Estados Unidos. Quiero destacar que las exportaciones al mercado de Estados Unidos traen una tasa de crecimiento muy importante. En Estados Unidos, en el primer trimestre del año, se alcanza ya una participación del 78.6%. Es decir, tenemos concentradas nuestras exportaciones a ese mercado, y además, pues, vienen creciendo a una tasa muy importante en Estados Unidos. En el primer trimestre del año alcanzamos 10.1% respecto al mismo trimestre del año pasado, y en el mes de marzo alcanzamos una tasa del 14.2%. Si lo vemos en el cuadro con los demás países, pues Canadá ocupa el segundo lugar, tanto en el mes de marzo como en el primer trimestre, seguido por los países agrupados como Latinoamérica, en fin, Europa, Asia, África y otros. Podemos ver ya cuando desagregamos los países de América Latina, pues que dentro de América Latina tenemos a Colombia con el cuarto lugar de exportación este año, Brasil el quinto lugar. En fin, ahí tienen ustedes la gráfica en donde se señalan los primeros 10 lugares del ranking de exportación. En el mercado de Estados Unidos, este es un mercado que, si vemos del lado derecho el primer trimestre del año, el mercado viene cayendo 2%. Es decir, la venta de autos en las agencias distribuidoras en Estados Unidos está cayendo 2%. En ese mercado que cae 2%, nosotros estamos creciendo 10.1%. Por eso estamos ganando participación. En este momento tenemos una cifra de 15.8%
de participación de las ventas totales de Estados Unidos. Dicho de otra manera, 16 autos casi de cada 100 que se venden en Estados Unidos son mexicanos. Como pueden ver, mientras nosotros crecemos al 10%, Alemania cae 16% en sus ventas a Estados Unidos, Japón cae 9%, Corea cae 4% en ese mercado. Hay que recordar que ese es un mercado en el que ya alcanzamos el primer lugar, es decir, somos el primer abastecedor de automóviles en el mercado de Estados Unidos. Bueno, ya lo habíamos dicho, pero ahora ya lo publica OICA de manera oficial. Somos el sexto fabricante de vehículos en el mundo. Pasamos del séptimo lugar al sexto lugar. Hay que recordar que OICA agrega estas cifras, vehículos ligeros y vehículos pesados. Es decir, esta es una cifra agregada de ambos vehículos ligeros y pesados. Por ahí algún medio tomó solamente vehículos ligeros y entonces confundió. Lo cierto es que OICA toma ambos y es la cifra que hemos venido dándoles a ustedes. De hecho, en la siguiente lámina lo pueden ver. Ahí está, estábamos en séptimo lugar por 2 años, los últimos 2 años, y este año 2018 alcanzamos el sexto lugar. Si me puedes poner por favor las cifras de la balanza comercial. Bueno, empezamos, recuerden ustedes que esta balanza tiene 2 meses de retraso, es una balanza que nos calcula el Banco de México e INEGI, y podemos ver que en el primer mes del año alcanzamos un superávit de 4.963 millones de dólares. Esto es 28% por encima del de por sí año en el que alcanzamos una cifra ya por encima de los 70.000 millones de dólares. Recuerden que cerramos el año pasado con esta cifra récord. Empezamos el año con un muy buen número. Si lo comparamos este número de 4.963 millones, que no sé si con el puntero, Dani, me ayudas a decirles dónde está, ahí está. Ese es el saldo de la balanza comercial automotriz, es decir, entre lo que exportamos y lo que importamos, alcanzamos un número positivo de 4.963 millones de dólares. Comparémoslo con el total del saldo nacional. El saldo nacional es un déficit de 4.810 millones, o las manufacturas, de los cuales, por cierto, nosotros somos el 33% de esas manufacturas, trae un saldo negativo de 3.252 millones. Es decir, sin el superávit automotriz, ese número de 3.200 sería algo así como 8.100 millones de dólares negativos en un mes nada más. Entonces, otra vez, reitero, el saldo de la balanza comercial automotriz es un estabilizador en nuestro país, por supuesto, también del mercado cambiario. Esperemos nosotros que así continúe. Y la que sigue, por favor, simplemente decirles, no, la que sigue. Esta. No la tienes en ese orden, perdóname, Dani. Entonces me la diste en un orden desordenado. Bueno, un comentario nada más, agregando a lo que ya dijo mi buen amigo el ingeniero Memo Rosales. Primero, toca reconocer. Yo creo que tenemos que reconocer la publicación del decreto que regula la importación de autos usados. Esta publicación que se publicó en el Diario Oficial de la Federación hace unos días refrenda la importancia que tiene la regulación en la importación de autos usados a través de este instrumento unilateral
este instrumento unilateral que permite importaciones tanto a la región fronteriza como al interior del país bajo ciertas condiciones, bajo ciertos parámetros de edad de los vehículos y de la calidad de esos vehículos. Es de reconocerse que esta administración, a la cual pues la administración anterior le dio 4 meses, por eso extendió el decreto hasta el 31 de marzo del 2019, pues en estos 4 meses me parece que fueron suficientes para que en el diálogo permanente que tiene el gobierno federal con todos los actores alrededor de la importación de los autos usados, es que determina que para la importación definitiva el decreto se prorroga y se prorroga hasta el 31 de diciembre de este año. Segundo, otro reconocimiento es que las autoridades, en particular la secretaria Márquez de Economía, nos hace un llamado para colaborar, para acompañar, para valorar mecanismos que permitan legalmente el poder que los vehículos que se encuentran en el país de manera ilegal puedan acceder a la legalidad de una manera que permita pasar de ser un vehículo que no pagó impuestos, que no cumplió con lo que están obligados los autos usados de importación, pues que esos vehículos puedan tener el acceso a mecanismos para buscar su legalización. De ninguna manera podríamos nosotros avalar que esos vehículos pasaran de ser ilegales a legales sin pasar un trámite que los ponga en igualdad de circunstancias con los que se importaron legalmente. Pero reconocemos que habrá mecanismos de facilitación, es decir, que no tengan que mandarlo a Estados Unidos y volverlo a importar, y estaremos atentos a trabajar muy de la mano con nuestras autoridades y por supuesto siempre listos para dar nuestra opinión en este esquema que busca que estos autos que a decir de autoridades fronterizas se utilizan para ilícitos, pues lo primero sería detener su flujo y luego ver qué hacemos con el stock, con el inventario. Estaremos acompañando a las autoridades como lo hemos hecho hasta ahora. Segundo, decirles que hemos venido acompañando a las autoridades legislativas, en particular al Senado de la República, en su afán por evaluar el tratado y en su caso aprobarlo. Estaremos participando este miércoles en unas audiencias a las cuales el Senado nos ha citado a los distintos sectores, participando de parte de la industria automotriz terminal, dándoles a ellos pues nuestro punto de vista respecto a este nuevo instrumento, el nuevo tratado que se le ha dado a llamar con el acrónimo de TEMEC, para buscar que el Senado mexicano en su caso apruebe pues este instrumento tan importante para las corrientes comerciales de México en América del Norte. También comentarles que hemos sufrido la lentitud
de las fronteras, por supuesto que nos han afectado, y perdón para los que traían ya las preguntas, pero pues se las voy respondiendo, ¿no? Nos están afectando claramente, y aquí lo que apelamos pues es a la disposición de nuestras autoridades para que por la vía diplomática busquen de manera urgente acuerdos que permitan que el flujo comercial se restituya. Es importante señalarles que en estos pasos, y en particular el caso de Ciudad Juárez es bastante crítico, pues están autopartes que van a plantas en Estados Unidos y por supuesto pues ponen en riesgo las operaciones en Estados Unidos. Estamos ciertos que el gobierno federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobernación, en fin, han escuchado acerca de esta preocupación nuestra y sabemos que la Cancillería pues está en Washington buscando un arreglo diplomático que permita que se acceda de una manera pues mucho más ágil y sabemos que lo que está detrás pues es este afán por una parte migratorio de parte del Ejecutivo en los Estados Unidos, pero también el tema político interno de ese país. Esperamos nosotros que se resuelva. Y finalmente el tema de los diputados y senadores demócratas. Sabemos en Estados Unidos que han condicionado al presidente Trump la aprobación de ese acuerdo. Nosotros estamos dando seguimiento cercano al tema de la reforma laboral en México. Sabemos que los demócratas también lo están haciendo desde allá, desde Washington, y esperamos que la reforma laboral pues dé en el centro de lo que se acordó en el propio tratado para asegurar pues que este sea aprobado. Sabemos que para esos diputados y senadores demócratas el tratado es muy importante. El sector privado mexicano ha hecho una revisión de la mayoría de los distritos que representan ellos, encontrando que México en muchos de los casos es la relación comercial más importante de su distrito con el mundo. Entonces yo creo que en el fondo México es importante para ellos y así tenemos que hacérselos ver. Agradezco y por supuesto estamos abiertos a preguntas que pueda haber. El tema de Brasil. Sí, tengo que decirlo, ¿verdad? Porque me lo van a preguntar. Bueno, con Brasil estamos, como saben, libre comercio a partir del 19 de marzo del 2019. Con Argentina estamos en un esquema de cupos que crecieron, cupos que están por encima de lo que teníamos el año pasado, por 3 años, y con Brasil estamos en libre comercio y nos hemos dado pues un tiempo para evaluar, revisar la regla de origen que aplica en este momento. Gracias.